En esta ocasión vamos a presentar el Manual de Discipulado, edición revisada, publicado por el Seminario Teológico Cuáquero junto a los amigos de Santidad Chiquimula, Guatemala, Centroamérica, en el año 2021. La introducción va así. Hay una necesidad muy grande de prestar atención especial a los nuevos convertidos o los tiernos en la fe, para que puedan ser bien incorporados al redil de la Iglesia, que crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que caminen por el sendero de la vida. Este manual de discipulado es una forma sencilla de impartir conocimientos a los convertidos, como también el de prevenirlos de los engañadores y cimentarlos bien en su fe. Que este manual sirva para cumplir con la gran comisión que dio el Señor Jesucristo de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, haciéndoles discípulos. Presentamos primero algunas notas para el discipulador. 1. ¿Qué es un manual? Es un escrito breve, fácil de usar, comprender y aplicar. ¿A quiénes sirve un manual de discipulado? Al discipulador y al discipulando. ¿Quién es el discipulador? Puede ser el pastor, los líderes y miembros activos. Ellos se responsabilizan del fortalecimiento espiritual del recién convertido. ¿Por qué es importante discipular? Porque el nuevo creyente necesita crecer en la fe, obediencia y conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Por cuánto tiempo se discipula? Hasta que se observa que el nuevo creyente ya está cimentado espiritualmente. ¿Cómo se discipula? Por medio de visitas, cursos por correspondencia, clases, estudio dirigido, literatura variada, etc. ¿Qué utilidad tendrá este folleto en el discipulado? El contenido de este folleto deberá ser estudiado a través de clases entre el discipulador y los discipulandos, asegurándose de leer en conjunto todas las citas bíblicas que en él aparecen. B. Recomendaciones urgentes de crecimiento espiritual. La vida física requiere aire, alimentos, descanso y ejercitación. Así también la vida espiritual. Con las 5 bases siguientes se puede estar seguro de alcanzar madurez espiritual en Cristo. 1. Leer la Biblia. Léase Santiago 1, 18 al 27. Es el sustento del cristiano. 1 Pedro 1, 23 y capítulo 2, versículo 2. Es alimento espiritual. Hebreos 5, 13 al 14. Con ella peleamos la buena batalla de la fe. Efesios 6, 17. Nos hace sabios. 2 Timoteo 3, 16 al 17. Nos perfecciona. Juan 17, 17. Limpia nuestro camino. Salmo 119, 9. Dan testimonio de Jesús. Juan 5, 39. Se debe leer diariamente y tener hora fija para hacerlo. Existen planes para leerla. Se deben aprender pasajes de memoria para que nos sirvan en el momento de la prueba y la tentación, en el gozo o en el dolor, y sobre todo para no pecar contra Dios. Salmo 119, 11. Se debe orar para pedir a Dios entendimiento. Salmo 119, 18. La Biblia se debe leer con humildad y sumisión. ¿Qué son las Sagradas Escrituras? San Juan 5, 39 a 40
2 Timoteo 3, 12 al 17. Para leer y entender las Sagradas Escrituras, léalas en la forma siguiente. Primera, segunda y tercera Juan. Luego, primera y segunda Pedro. Luego, Evangelio de San Juan. Proverbios. Luego, Hebreos. Después, todo el Nuevo Testamento. Y finalmente, toda la Biblia de pasta a pasta. Esperamos que comience hoy. 2. Se debe orar. La oración es la práctica de conversar y compartir todo con Dios. Nada puede sustituir a la oración. Mediante ella el cristiano puede vencer los problemas. A menudo los problemas de carácter y los fracasos se explican por la ausencia de la oración. Cuando sea más difícil orar, se debe hacer con más vigor y continuidad. Hay que comenzar el día hablando con el Señor. Salmo 119, 15 y 16. Dele gracias por el nuevo conocimiento adquirido de Él y por su provisión. Salmo 23, 1 y 130. Encomiéndele el día con todo detalle. Expóngale su plan para el día. El Señor está interesado en la cita, el examen, el viaje, etc. La vida de oración debe llegar a ser de tal manera que se sienta una relación directa y la unidad con Cristo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. San Juan 14, 13 al 14. 3. Asistencia a los cultos y comunión con los cristianos. Es importante que se asista a la iglesia, 1 Corintios 12, 12 al 27, y que se tenga comunión con los cristianos. Lo anterior permite perseverar en la doctrina. Hechos 2:42. Somos un cuerpo. 2 Corintios 12:13. Debemos permanecer en la iglesia. Hebreos 10:25. Se hace para comunión y limpieza. 1 Juan 1:7. Si hay separación, el fuego del entusiasmo desaparece. La comunión permite el crecimiento. Se es miembro activo del cuerpo de Cristo para salvación y santificación, pero se tiene que ser miembro de la iglesia local o asistir a una iglesia para educarse y desarrollarse en la fe. Es necesaria la asociación con los otros creyentes. 4. Debemos testificar. Lo que se ha visto, oído o tenido una experiencia personal debe decirse. Hechos 26, 12 al 29. Cuando hay una relación vital con Cristo, se es testigo de Él. Testificar es el desbordamiento natural de la vida cristiana abundante. No se puede evitar compartir la presencia de Jesús en la vida. Es privilegio y responsabilidad de cada cristiano de llevarle al mundo el mensaje de salvación del Evangelio. 5. Se debe obedecer al Señor. 5. Se debe obedecer a Dios. La clave para el crecimiento en la vida cristiana es obediencia completa y espontánea a la voluntad de Dios. Romanos 6, 14 al 12. No basta conocer, sino crecer. Hay que aplicar los pasos anteriores. La desobediencia a Dios es insensatez. Dios desea que usted experimente una vida abundante. La obediencia es un imperativo en la vida. San Lucas 6, 46 al 49. Hay poder que se recibe para obedecer la voluntad de Dios. Filipenses 2:13. Hay resultado al obedecer a Cristo. Juan 15:10. En resumen, decimos,
Las dos primeras fases se refieren a nuestra relación con Dios. Dios nos habla a través de la Biblia y con la oración nos comunicamos con Él. Las siguientes razones se refieren a nuestra relación con los hombres. Por los lazos del amor entre cristianos se persevera en Jesús. Al testificar, comunicamos el mensaje y experiencia de cambio. La obediencia es un sentir igual al de Cristo. Filipenses 2, 5 al 8. Lecciones de doctrina. La salvación. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. La salvación es el tema central de la Biblia, sabiendo que el hombre es pecador. Romanos 3:23. Se hace necesaria la intervención salvadora de Cristo Jesús. 1 Timoteo 1:15. El hombre debe dar algunos pasos para obtener esta salvación. Confesar sus pecados a Dios significa arrepentirse de corazón y no volver a los mismos pensamientos antiguos. Mateo 4:17, 1 Juan 1:9. Solo Dios puede perdonar los pecados que confesamos. Creer en Cristo como Salvador. Dios nos ha perdonado y Cristo nos ha salvado. Debemos creer esto fielmente. Hechos 16:31, Romanos 10:9 y 10. Invitar al Señor a nuestra vida. Cristo quiere permanecer dentro de nuestra vida y si lo invitamos a entrar, y si no lo invitamos a entrar, Él no entra. Apocalipsis 3:20. Solo cuando el hombre da estos tres pasos, Jesucristo cumple su palabra y le salva, dándole una nueva vida. Preguntas. 1. ¿Cuáles son los tres pasos que debe dar el hombre para que Cristo le salve? A, B, C. 2. ¿Para qué vino Cristo al mundo? Escríbalo. Hablamos ahora de la seguridad de la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Hay 4 testigos que dan seguridad de este hecho maravilloso. El Espíritu de Dios, Romanos 8:17. La palabra de Dios, esta nos da muchas promesas, las cuales nos dan la seguridad de la salvación. Juan 1:12. Nuestro propio espíritu, cuando la obra salvadora de Dios es una realidad en nuestra vida. Lo sabemos muy bien, ya que sentimos un cambio en nuestro ser, en lo íntimo del alma. Se siente tranquilidad, gozo y libertad. Y esto porque la carga del pecado ha sido quitada. 2 Corintios 5:17. Nuestros hechos. Un cambio de actitudes y hechos es el testigo más revelador de la transformación que el Señor ha hecho en nuestra vida. 1 Juan 2:6. Nadie podría refutar su testimonio si estos testigos están de acuerdo. Preguntas. ¿Puede el Espíritu de Dios dar testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos? Escriba una cita bíblica. 2. ¿Cuál es el testigo más eficaz de que somos salvos? Escríbalo. Hablamos ahora de la nueva vida en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Ahora que tiene una nueva vida, debe saber cómo caminar en ella, pues se tiene que ser un verdadero cristiano donde quiera que se encuentre. En esta nueva vida hay cosas que se deben hacer y cosas que no se deben hacer. Y para saber esto, se debe estudiar con todo el corazón la Biblia, pues en ella se encuentran las reglas de la vida eterna para un verdadero
cristiano. En Colosenses 3, 5 al 9, se encuentran claramente algunas cosas que no se deben hacer en la nueva vida en Cristo. También en Colosenses 3, 12 al 14, están algunas cosas que se deben hacer. Y en Gálatas 5, 19 al 23, se habla de los frutos de la carne y del Espíritu. Estos últimos son los que deben manifestar en una nueva vida en Cristo. Pues el mismo Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 16. Demos buenos frutos para ser conocidos como hijos de Dios. Resolvemos ahora estas preguntas. 1. Escriba 5 cosas que no debe practicar el verdadero cristiano. 2. ¿Es la vida del cristiano igual a del inconverso? Hablamos ahora del amor cristiano. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:34. La Biblia, palabra de Dios, nos enseña que el amor viene de Dios, pues Dios es amor. 1 Juan 4:8. Dios demostró su grande amor para con la humanidad, enviando a su único Hijo a la tierra a morir en la cruz del Calvario, para rescatar a la humanidad de las garras del diablo y para que vivamos por Él, no siendo merecedores de tan grande galardón de amor. 1 Juan 4:9. El amor consiste en que Dios nos amó primero y que debemos ser agradecidos con Él. Romanos 5:8. En el amor no hay temor, porque si vivimos en el perfecto amor de Dios, nada puede causarnos temor. Pero no nos quita el temor de Dios, porque Jehová es nuestra confianza. Proverbios 3, 25 al 26 y 1 Juan 4, 18. El Señor en su palabra nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y no solo a nuestro prójimo, sino también a nuestros enemigos. Marcos 12, 31, Romanos 13, 9 al 10, Lucas 25, 35. Jesús, cuando anduvo en este mundo, dio ejemplo pleno de su tierno amor. Enseñó que el amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, no se irrita, no guarda rencor, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. 1 Corintios 13, 4 al 7. No se debe mentir diciendo que se ama a Dios si no amamos a nuestro prójimo, porque si no amamos al prójimo, no le amamos a Él, pues Dios nos manda a amar, no importando si fuese nuestro enemigo, por la causa de Cristo. 1 Juan 4, 20. Nuestro amor debe ser verdadero y puro, pues si vemos a un hermano que tiene necesidad y no le brindamos nuestra ayuda, ¿será que realmente le amamos? No debemos amar de palabra, sino con hechos reales, y así estaremos demostrando que le amamos, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. 1 Juan 3, 16 al 18. Es Dios quien nos ayuda y nos da fuerza para poder amar verdaderamente, siendo cual fuera la situación. Romanos 5, 5. Preguntas. 1. ¿Qué es el amor? 2. ¿Quién nos da las fuerzas para poder amar? Reparación de faltas cometidas. Ahora que usted es cristiano, seguramente sentirá reprensión por algunas acciones que en el pasado haya cometido o que esté cometiendo. Aunque la Biblia dice que somos nuevas criaturas y que las cosas viejas han pasado, también es importante saldar lo que aún se puede saldar de las cuentas pendientes que se hayan cometido durante el tiempo que se vivió en tinieblas. 1.
vuelva a su lugar lo desquiciado. A. Hay que devolver lo defraudado. Lucas 9:8. B. Volver en amistad con el enemigo. Mateo 5:23-24. C. Confesar sus faltas al hermano. Santiago 5:16. D. Pedir perdón a Dios. Salmo 51. 2. Ante los ojos de Dios, el pecado ha sido borrado con el arrepentimiento, pero no descuide los deberes para con los hombres. La reparación de las equivocaciones no es condición para obtener la salvación, pero sí el fruto de la conversión verdadera. 3. Evite las relaciones ilícitas en la vida social, íntima o que no esté de acuerdo con la voluntad de Dios. No os juntéis en yugo con los infieles. 2 Corintios 6:14. B. No mezclarse en conversaciones malas con los impíos. 1 Corintios 15:33-36. C. No ser participantes en fiestas de incrédulos. Efesios 5:5-7. D. Hay que salir de en medio de ellos. 1 Corintios 6:17. 3. Evite relaciones con quienes su influencia le sea desfavorable. No vaya a lugares donde su Salvador no podría acompañarle. No acepte noviazgo o matrimonio con personas incrédulas o poco fieles. Sea prudente en los negocios. Sea concienzudo y fiel en ejercicio de su profesión. Sea compañero amable y dispuesto a hacer el bien. En la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Preguntas. 1. ¿Qué cosas hay que reparar de los demás? 2. ¿Restituir nuestras faltas es una condición de salvación o un fruto de una conversión sincera? Su cuerpo es templo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 6:19. Se nota claramente que la Biblia nos habla de que nuestro cuerpo es templo de Dios, pues desde el momento que Dios entró a su vida, su cuerpo se convierte en el templo de Dios y no se puede hacer nada que sea dañino a nuestro cuerpo, porque Dios destruirá al que destruye su cuerpo. 1 Corintios 3:17. Muchas veces se tiene que tomar una decisión y no sabemos qué decidir. Entonces debemos preguntarnos, ¿puedo yo hacer esto en el nombre del Señor Jesús? Y dar gracias a Dios por ello. Porque todo lo que hacemos debemos hacerlo en el nombre del Señor. Colosenses 3:17. Debemos partir de este versículo para saber tomar una decisión. Además, la Biblia, palabra de Dios, enseña que todo lo que se haga debe ser de corazón como el Señor y no debe ser algo para los hombres. Colosenses 3:23. Si nuestro cuerpo es el templo de Dios, se debe cuidar y conducirlo por sendero recto, a la luz de la palabra de Dios, ya que en ella se encuentran los lineamientos para vivir una vida santa. Preguntas. ¿Qué indica para usted que el cuerpo es templo del Espíritu Santo? 2. ¿Cuáles son algunos principios que se pueden aplicar cuando se toma una decisión? Otro tema. Todo su ser debe ser para Cristo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado entero, irreprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:23. Algunas personas opinan que Dios solo quiere el corazón. Sin embargo, esta enseñanza está opuesta a la voluntad de la Biblia. Esta enseñanza está opuesta a la verdad de la Biblia. Su palabra es verdad. Juan 17:17.
Las palabras del texto de 1 Tesalonicenses 5:23 enseñan que Dios quiere que le demos nuestra vida íntegramente y solo cuando hacemos esto estaremos listos para vivir una vida santa. Recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. ¿Es cierto que Dios quiere solamente el corazón? ¿Sí o no? 2. ¿Debemos entregar nuestra vida completa al Señor? ¿Sí o no? Rechazando la duda en la prueba y en la tentación. No debes albergar duda porque te sobrevenga la prueba o la tentación. El enemigo siempre estará listo para hacerle dudar de Dios, de su palabra y de sus promesas. En la tentación hay que estar gozosos y confiados. 2 Pedro 2:9. El Señor nos socorre. Hebreos 2:9. No seremos tentados más de lo que podemos soportar. 1 Corintios 10:13. Nadie se libra de ataques del enemigo, pero la tentación no es pecado. Mateo 4:1 al 11. Incluso Jesús fue tentado, pero no hay que ceder a la tentación, para lo cual hay que seguir el consejo de Efesios 6:16. Ahora para memorizar. No os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar. 1 Corintios 10:13. Preguntas. ¿Puede un cristiano ser tentado? ¿Sí o no? 2. ¿Qué dice Efesios 6:16? Cuidado con los engañadores. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no en Cristo. Colosenses 2:8. Muchos hermanos son confundidos por ciertos grupos religiosos. Ellos principalmente tratan de confundir a los tiernos en la fe, pues con estos es más fácil su trabajo. Tales grupos religiosos usan Biblias y hablan de Dios, pero niegan los principios básicos del verdadero Evangelio de Cristo. Así, tratan de robarse a los hermanos convertidos, diciéndoles que no serán salvos. Pero si el recién convertido está satisfecho con la experiencia que tuvo cuando se entregó a Cristo, debe mantenerse en esa fe y leer la Biblia, pues esta nos manda estar firmes y no poner atención a otras doctrinas. Gálatas 1:6 al 8. Desde tiempos antiguos ya se predicaba acerca de los engañadores. 2 Corintios 11:13 al 15. Porque no siempre todos los predicadores y sus doctrinas son confiables. Debemos pues perseverar en la doctrina de Cristo, pues si no persevera en ella no se tiene a Dios. 2 Juan 1:9. Y sabemos que si alguna persona o grupo religioso predica una doctrina diferente a la que hemos aprendido, no la debemos recibir. La Biblia, palabra de Dios, lo enseña en 2 Juan 1:10. Velad pues en todo tiempo para que podáis estar delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:31. Preguntas. 1. Mencione algunos grupos que tratan de confundir a los nuevos creyentes. 2. ¿Está seguro de poder mantenerse en su doctrina? ¿Sí o no? Somos llamados a servir. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Juan 12:26. La salvación que Cristo nos dio, la hizo para disfrutarla, pero también para que compartamos nuestra experiencia con otros. Y además
sirvamos buscando nuestro lugar en la obra que Él estableció en la tierra. No se necesita de mucho tiempo para empezar a servir a Dios. Muchos han empezado inmediatamente de haber sido salvos. Hechos 9, 19 al 20. Hay muchas formas de servir a Dios, pero cada uno debe descubrir su don o dones que posee para ponerlos en práctica. En la Biblia encontramos que Jesucristo nos llamó para dar fruto. Juan 15, 16. Porque en la obra de Dios hacen falta obreros. Mateo 9, 36 a 38. Jesucristo dio el ejemplo de servicio a la humanidad. Juan 4, 34 al 38 y 13, del 13 al 15. Si no llevamos fruto, seremos cortados. Juan 15, 2. Además de esto, si no hay comunión íntima con Dios, no podemos dar fruto. Juan 15, 8. Algunas sugerencias para empezar a servir en la obra de Dios: evangelismo personal, dirección de cultos, sostenimiento de obras de beneficencia en la iglesia, escribir periódicos cristianos, revistas, tratados, libritos, hacer programas de radio, aconsejar, visitar, consolar y mucho más. Preguntas: ¿qué beneficio nos da el servicio a Dios? 2. ¿En qué le gustaría servir a Dios? Hacemos ahora un repaso. 1. ¿Cuáles son los 3 pasos que debe dar el hombre para que Cristo le salve? A, B y C. 2. ¿Cuál es el testigo más eficaz de que somos salvos? 3. Escriba 5 cosas de que no debe participar un verdadero cristiano. A, B, C, D, E. 4. ¿Qué es el amor? 5. ¿Qué cosas debe reparar el cristiano? 6. ¿Qué indica para usted que el cuerpo es templo del Espíritu Santo? 7. ¿Es cierto que Dios quiere solamente el corazón o quiere todo nuestro ser? 8. ¿Qué dice Efesios 6, 16? 9. Mencione algunos grupos que tratan de confundir a los nuevos creyentes. 10. ¿Qué beneficio nos da el servicio a Dios? Nota importante al discipulador. Ahora que ha discipulado a este grupo, inscriba sus nombres para que estudien los cursos por correspondencia de Amistad Cristiana. Envíe sus nombres a Cursos de Amistad Cristiana, 4ª Avenida 2-24, Zona 1, apartado número 5, Chiquimuela, Guatemala, Centroamérica, 20901, o al correo electrónico radioverdad5@yahoo.com. Además, invítelos a inscribirse en el Seminario Teológico Cuáquero, lo cual garantizará su crecimiento espiritual sólido y profundo. Hemos presentado el Manual de Discipulado.